Eh, Hoy, lamentablemente, mi madre falleció hace 30 años. 30 años, 32 años. Tenía 48 años cuando ella fallece. No le pude explicar, así que se lo explico a usted. Bueno, hermanos, vamos a ir a Hebreos. ¿Puedes, por favor, mostrar la fotografía? Recuerden esta fotografía. ¿Me prestas el libro? En la escuela dominical, en la clase bíblica, estamos estudiando este libro. Si ustedes recuerdan, este libro. Este libro habla sobre el sistema levítico, ¿ya? Y en este libro, básicamente, se trata de esa escalera. Pero a la base de esa escalera hay tres elementos importantísimos. Y a la base de esos tres elementos importantísimos está la gracia de Dios. La gracia. Entonces, estas tres tienen tres pilares. ¿Cuáles son esos tres pilares? El pacto, el lugar de encuentro y el sacerdocio. El pacto. ¿Cuándo se inauguró el pacto? El pacto se inauguró en Éxodo 24. El pacto estableció Dios una alianza con Israel. En el pacto Dios le dice a Israel, tú eres mío. E Israel se compromete a ser el especial tesoro para Dios. Hay un pacto. Y en ese pacto, para ser inaugurado, requirió la muerte de animales. Porque todo pacto en el Antiguo Testamento, para tener esa categoría de pacto, tenía que haber la muerte de un animal. Sí o sí. Es como nosotros decimos firmar un contrato. En el tiempo de la Biblia, el pacto se llevaba a cabo con la muerte de un animal. Pero no solo se quedaba en la muerte del animal. El animal se comía entre los pactantes. Es básicamente decir, ya estamos en paz. Como estamos en paz, nos podemos sentar a la mesa a comer y celebrar la paz. Pero para sentarse a la mesa a comerse un cordero, ¿qué se requiere? Matar un cordero. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a decir, yo tengo una guerra con alguien, hicimos la paz, estamos contentos todos y decimos, nos vamos a sentar a comer a la mesa. ¿Para qué? Para que la paz se concrete y que todos sepan que hay paz. Es nuestra firma. Pero para sentarse a la mesa a comer, hay que matar el cordero que me voy a comer. Bueno, ahí tengo el pacto. El pacto se firmó en Éxodo 24 con la sangre, pero además se sentaron a comer, lo relata Éxodo 24. Ese pacto determinó que Dios dijera, básicamente, voy a ir a vivir con ustedes para que nos encontremos. Y ahí está el lugar de encuentro a la base. Están muy chiquititas las letras, pero el lugar de encuentro era el santuario que Dios dijo que Israel tenía que hacer y fabricar según el diseño que Dios le había dado para encontrarse con su pueblo, lugar de encuentro. Pero además de ese lugar de encuentro requería un grupo de personas que gestionaran el encuentro y que mantuvieran limpio el lugar. Y entonces ese grupo de personas era liderado por un sumo sacerdote. Y entonces había una orden sacerdotal, el sacerdocio. Necesito tres cosas entonces. El pacto, el lugar de encuentro que es el santuario
y el sacerdocio. ¿Cómo se estableció el pacto? Éxodo 24, se mató un grupo de animales, no había sacerdote en Éxodo 24. Los que mataron los animales eran los jóvenes, degollaron los animales, tomaron la sangre del animal, se esparció sobre el pueblo, se esparció sobre el altar, que era un altar de piedra, el altar oficial, por decirlo de alguna manera, del santuario todavía no estaba construido, porque todavía no se había construido el lugar de encuentro, el tabernáculo. Entonces, Éxodo 24, establecimiento del pacto con la sangre de los animales. E insisto, después de tener el pacto, tengo la construcción del santuario. Y ahí comienza Éxodo 25. Y a la par tengo la ordenación de los sacerdotes. Tres cosas que se requieren. ¿Para qué? Para poder iniciar una escalerita que llamo escalera de adoración. Después que ya tengo el pacto, ya tengo el lugar de encuentro y ya tengo el sacerdocio, los sacerdotes gestionan cómo entran. Y hay una ofrenda para entrar a adorar al Señor que te dice, un minuto, tú tienes problemas con tu gente, con tu vecino, con tu prójimo, le tienes una deuda pendiente, es que tienes que solucionar esa deuda pendiente con tu prójimo para poderte acercar a adorar al Señor. Y entonces había una ofrenda que se tenía que presentar, aparte de devolver lo adeudado a tu prójimo. Y esa ofrenda era una ofrenda que implicaba la restitución de lo adeudado. Todavía no estoy adorando al Señor, estoy arreglando las cosas con mi prójimo. ¿Ya? Y una ofrenda de restitución que implicaba llevarle un carnero a este grupo de personas que eran los sacerdotes y devolver lo que yo le debo a mi prójimo más un 20%. Y era el primer paso para decir, prepararse para adorar, pero aún no estoy adorando. Pero si no tienes deuda y de alguna manera cometiste algún pecado involuntario quiere decir básicamente situaciones contaminantes de la vida diaria que nos conectan con la muerte o con traspasar la vida, o sea, tener un hijo, por ejemplo, y que implica traspasar esta maldición de la muerte a otro. Básicamente eso, así bien resumido. El asunto es que cuando había un pecado involuntario, y pecados involuntarios no quieren decir romper los 10 mandamientos. Pecados involuntarios, fíjense, lo que llamaban en aquel minuto de pecados involuntarios, lo han escuchado reiteradas veces, lo voy a volver a repetir reiteradas veces. Lepra o enfermedades de la piel contaminaban el lugar de encuentro. Entonces, si tú tenías lepra y te sanabas, tú tenías que hacer un ritual para limpiar el lugar de encuentro. Y ahí tenías que llevar, o si eras pobre, una paloma, y si eras más pobre, un poco de harina. Nótese, harina, si eras pobre, muy pobre, harina, y el lugar de encuentro se limpiaba. Y si eras pobre, pero podías comprar palomas, compraba las palomas y degollaba las palomas al sacerdote y limpiaba con sangre el lugar. Y si tenías un poco más de dinero, podías llevar una cordera hembra o una cabra hembra, no cordero. Era bien específico, así, bien específico. Y si tenía y era el líder, bueno, o si era el sacerdote, si era el sacerdote que había contaminado, podías llevar un toro, un novillo en realidad. Pero de acuerdo a tu posición económica, tenías que llevar tu ofrenda de purificación, lo que llamo el número 2, jatá, que era para limpiar el lugar que me voy a encontrar con Dios. El lugar de encuentro tenía que ser limpiado
y era limpiado conforme a tu posición económica. Podía ser con harina, con sangre de paloma, sangre de cordera o cabra o sangre de un novillo, dependiendo tu posición económica. Pero todos podían limpiar y todos podían acercarse a Dios. Y ese limpiar el lugar se conocía con esta palabra, en español, expiación. Ok, está el segundo escalón. Y recién llegando al tercer escalón, tú puedes presentar un sacrificio. Los otros dos escalones eran ofrendas una de restitución, arreglar mis problemas con mi prójimo. Otro era de purificar el lugar donde iba yo a presentar el sacrificio. Cuando ya estaba purificado el lugar, yo podía ir a adorar al Señor. Me quiero comer un asado con mi familia. Y quiero invitar a Dios y quiero invitar al sacerdote. Quiero celebrar con el Señor. Entonces yo llevo mi cordero. Ahora puedo poner un cordero. Antes no podía. Y ahí en el tercer escalón aparece lo que dice ahí, una Sheva Shelamim, que es un sacrificio de paz, que puede ser de celebración, pero implica recién ahí que me lo puedo comer. En los otros dos, el que ofrece la ofrenda no se lo come. Pero en el tercer escalón, recién ahí, me puedo comer el animal que estoy presentando. Le dejo una parte a Dios, donde se quema en el altar, otra parte al sacerdote, y el resto me lo llevo a comérmelo en casa con mi familia para celebrar que Dios es mi Dios. Es el tercer escalón. Y el cuarto escalón es cuando yo estoy tan agradecido que quiero darle todo al Señor y nada queda para mí. Entonces ahí otra vez puedo llevar un cordero. Presento un cordero, degollo el cordero y quemo todo el cordero en el altar. Y todo es para Él. Nada es para mí. Entonces, fíjense, cuando usé la sangre, el primer momento de uso de la sangre, ¿cuándo fue? El primer momento del uso de la sangre es cuando establecí el pacto. Éxodo 24. Y cuando establezco el pacto en Éxodo 24, no es para perdón de pecados, es para establecimiento de la alianza. Ya cuando Jesús viene a morir aquí en la tierra, ahí específicamente el Señor Jesucristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto para perdón de pecado. Fíjense, en el nuevo pacto, cuando Cristo muere en la cruz, tenemos que verlo a la luz del antiguo pacto. En el antiguo pacto hubo animales que murieron para establecer el antiguo pacto. El nuevo pacto, ahora el animal que muere es el Cordero de Dios que establece el pacto para perdón de pecados. O como diría Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque es el Cordero de Dios que inaugura el nuevo pacto con su sangre. Y una vez inaugurado el nuevo pacto permite el perdón de los pecados. Eso es el resumen. Cuando tú dices, como dijimos en la predicación pasada, el domingo pasado, tú dices, por su sangre, Él inauguró el nuevo pacto. Pero hay dos momentos importantes de la sangre, comillas. El pacto es inaugurado con sangre, sí o sí. Pero cuando dice ofrenda de purificación en el segundo peldaño, se usa la sangre para purificar. Pero casi todo. ¿Por qué?
porque si no tengo dinero para comprar una paloma, uso harina. Ya, ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la sangre no es un atajo mecánico hacia la remisión. La sangre inaugura el pacto y la remisión es el resultado del pacto ya inaugurado. ¿Ya? Vamos a Jeremías 31, por favor. Entonces, lo primero no empieza con sangre, empieza con promesa. Porque la remisión, ese perdón de tus pecados, antes de ser un tema de cómo se perdona el pecado, es un tema que tiene que ver con que Dios lo prometió en el Antiguo Testamento. Y escucha la voz del profeta Jeremías 31, versos 31 al versículo 34. Este versículo es de los más importantes del Antiguo Testamento. Es como si fuera Juan 3:16, así de importante. A mí me llama la atención que siendo tan importante este versículo, jamás tenemos enseñanzas en términos generales de este versículo a través de nuestra vida cristiana, 10, 20 o 30, 40 años asistiendo a una iglesia. Muy pocas veces van a escuchar una predicación de Jeremías 31, siendo que es uno de los versículos más importantes del Antiguo Testamento. Dice: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pactos que ellos quebrantaron, aunque yo fui su esposo, dice el Señor. Este nuevo pacto será así: pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no será necesario que cada uno enseñe a su prójimo diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí está el sello del anuncio. 2 puntos: perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Perdonaré su maldad. Y fíjate lo que está haciendo Jeremías. Está describiendo cuál es el nuevo pacto, cuál es la cláusula del pacto. Es un lenguaje de pacto. Está diciendo: voy a establecer una alianza. Y esa alianza tendrá como resultado, una vez que la establezca, el perdón de tus pecados. La remisión es una promesa que es característica del nuevo pacto. Fíjense, nuevo pacto, perdón de pecados. En ausencia del nuevo pacto, no hay perdón de pecados. Es lo que el pacto produce cuando está vigente. ¿Qué produce? Perdón de pecados. Si Jeremías promete remisión como parte del nuevo pacto, entonces, ¿cómo entra en vigor ese nuevo pacto? Ya lo dije. Vamos a Éxodo 24, versículo 3. Vamos a Éxodo 24, versículo 3. En Éxodo 24, la Escritura nos enseña un patrón importante. El pacto se ratifica con sangre. El pacto se firma en el momento en que un animal es cortado, degollado, y se derrama la sangre y se utiliza la sangre para que el pacto quede establecido, inaugurado. En la lectura bíblica, en ausencia de sangre, no hay pacto. Fíjate, versículo 3 de Éxodo 24. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas sus leyes, y el pueblo respondió con una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Eso dijo todo Israel. A todo esto deben pensar, acuérdense, Israel, cientos de años como esclavo en Egipto.
Y estos esclavos en Egipto son sacados por Dios, llevados al desierto, y Dios les dice: haré una alianza con ustedes. Ustedes serán mi pueblo especial. Este grupo de esclavos jamás entendió lo que Dios estaba haciendo. Una alianza con el Dios Todopoderoso. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, edificó un altar al pie del monte y levantó columnas conforme a las tribus. Envió jóvenes que ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Moisés tomó la sangre, una parte la puso en tazones y la otra parte la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y el pueblo respondió: haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto. ¿Estamos? Sangre, Moisés, acuérdense, la base. Tengo el pacto. ¿Ya? Cuando hablo de purificación y expiación, no hablo de la sangre del pacto. La purificación y la expiación va después del pacto. Es interesante. La escalerita, acuérdense. ¿En qué momento está la purificación? En el segundo escalón. Entonces, ¿qué es esta sangre del pacto? Esta sangre del pacto es inauguración. El altar que están construyendo ahí no es el altar del tabernáculo. Es un altar provisorio de piedras. No es el altar de bronce. Entonces, el altar no está funcionando en su uso diario de rutina. ¿Por qué? Porque no se ha construido el altar. Tampoco hay sacerdotes que hagan la expiación. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado la otra etapa. Solo estamos en la primera etapa, el pacto. Tampoco está construido el lugar de encuentro y tampoco hay sacerdotes. Solo tenemos que considerar esto. Jeremías 31 dice: habrá un nuevo pacto, y el propósito del nuevo pacto es el perdón de tus pecados. En Éxodo 24 tenemos que rescatar esto. La inauguración del pacto es por medio de sangre. En ausencia del derramamiento de sangre, no hay inauguración de pacto. Para que el pacto esté vigente, es necesaria la muerte del inaugurante del pacto. ¿Quién era el inaugurante del pacto en Éxodo 24? Aquellos animales que mataron, tomaron su sangre y derramaron sobre la gente. Ahí está el inaugurante del pacto muerto. Hebreos 9:15 debe leerse de esta manera. Vamos a Hebreos 9:15. Dice el texto: Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban lo prometido, habiendo ocurrido una muerte que rescata de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Donde hay pacto, así debiera decir, es necesario que intervenga la muerte del que lo inaugura, porque un pacto queda confirmado sobre la base de la muerte y no está vigente mientras vive el inaugurante. Ok, firma acá y esta casa va a ser tuya, solamente firma acá. No quiero firmar. Es que si no firmas no es tuya. Necesito tu firma. Ok, necesitamos la muerte del inaugurante del pacto. Si no, no hay pacto. Esta frase tiene un peso enorme entonces. El nuevo pacto prometido por Jeremías se inaugura por el derramamiento de la sangre.
no porque el corazón humano lo quiera, se inaugura porque Dios estimó en su voluntad soberana que el pacto se inauguraba con sangre. Versículo 18, fíjese lo que dice. Por eso ni siquiera el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Cuando Moisés proclamó los mandamientos, tomó sangre, roció el libro y al pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto. La sangre se conecta primero con la inauguración del pacto. Disculpe que sea tan insistente. La sangre se conecta primero con la inauguración del pacto. Una vez que el pacto está inaugurado, podemos decir: hay perdón de tus pecados. ¿Por qué? Porque hay pacto inaugurado. ¿Pero por qué hubo pacto inaugurado? Porque hay sangre derramada. Versículo 22, y acá de Hebreos 9. Aquí hay un verso que muchos repiten como un lema universal, sin entender todo lo que estamos diciendo. Y según la ley, casi todo se purifica con sangre. El versículo 22. Esa primera parte, casi todo se purifica con sangre. ¿A qué parte de nuestra escalera corresponde? ¿Por qué el jatá? Porque el jatá purifica el lugar y purifica con harina, sangre de paloma, sangre de cordera, sangre de novillo. Pero está incluido la harina para purificar. Y cuando yo toco un muerto, un cadáver y me contamino, tengo que lavarme con agua mezclada con cenizas de vaca, una vaca roja, la sana, y tengo que hacer un proceso de purificación de 7 días. Me baño con esa agua, con ceniza, y hago purificación. Por eso dice el texto, la purificación, casi todo se purifica con sangre. Porque hay cosas que se purifican con harina, con sangre, con agua. Entonces, a eso lo que está explicando es el escalón 2, el jatá, la ofrenda de purificación. Y aquí viene la base donde dice pacto. ¿Por qué? Sin derramamiento de sangre no hay. Pero aquí hizo un resumen el autor, porque ya había hablado harto de este tema. Pero en base a esto, entendiendo qué venía diciendo, podemos decir, sin derramamiento de sangre no hay. ¿Qué debería decir ahí? No hay nuevo pacto. Y sin nuevo pacto no hay remisión. Pero ¿qué hacemos con el versículo? No tomamos ninguna de las explicaciones de todo el capítulo 9. Y solo leemos como si fuera un eslogan: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y no entendemos que derramamiento de sangre fue necesaria para el nuevo pacto, y el nuevo pacto estaba escrito que se iba a establecer, y como consecuencia del nuevo pacto está el perdón de los pecados. Pero si no entiendo todo esto, esta cadena que estoy diciendo, sangre, nuevo pacto, perdón de los pecados, yo decir, la sangre, perdón de pecados. Y voy a quedar y voy a explicarme de miles de maneras diferentes por qué la sangre produce el perdón de pecados. Pero la verdad es que el derramamiento de sangre lo que inauguró fue el nuevo pacto. Y el nuevo pacto lo que tenía contenido como promesa es el perdón de pecados. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos cambiando esta escalera absolutamente. El nuevo pacto se ha inaugurado
por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y eso hizo posible el perdón de nuestros pecados. Ahora, tenemos que ver algo. Vuelvo a decir esto entonces. Sin derramamiento de sangre no hay pacto inaugurado. Sin pacto inaugurado no puede cumplirse lo prometido por Jeremías 31. Sin pacto inaugurado no puede cumplirse la remisión prometida. Pero una vez inaugurado el pacto con la sangre de Cristo, la remisión se vuelve una realidad vigente. Pero veamos Levítico 17:11. Y acá mezclamos el versículo de Levítico 17:11 con el texto que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo mezclamos. ¿Ya? ¿Qué dice Levítico? Pero antes de ir a Levítico 17:11, fíjense en Levítico 16:16, un capítulo previo. Y yo solo voy a leer las frases que aparecen ahí, que me interesan. Levítico 16:16. Hará expiación por el lugar santo. El versículo 18 y 19. Saldrá al altar y hará expiación por él, lo limpiará y lo santificará. Y Levítico 16:20. Acabará de hacer expiación por el lugar santo y por el altar. Ok, aquí, ¿quién está diciendo? ¿A quién se le está diciendo? Se le está hablando al sumo sacerdote. Ok, ya está el sumo sacerdote. Ya está el lugar de encuentro, ya está construido. ¿Y qué tiene que hacer con esto? Le está dando instrucciones cómo purificar el lugar con la sangre. ¿Ya? ¿Estamos? No está diciendo vamos a inaugurar un pacto. Lo que está diciendo, el pacto ya está inaugurado, el lugar de encuentro ya está armado, el altar de bronce y todo lo que es el tabernáculo del Antiguo Testamento está listo, está ready, y necesitamos limpiarlo. ¿Ok? De esta manera lo vamos a limpiar. Y ahí está Levítico 17. A todo esto, también voy a citar este versículo de Éxodo 30:10, no es necesario que lo busquen. Hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Fíjate, Levítico 17:11, ahora vamos. La vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras vidas, porque la sangre por la vida hace expiación. ¿En dónde? La clave es sobre el altar. Pero para tener este altar, particularmente el altar de bronce o el altar de oro o el propiciatorio, significa que ya lo construí. Se presupone que ya está el santuario, ya está el sacerdote, ya está el altar consagrado, ya el fuego está encendido, ya está todo. Es decir, nosotros estamos mirando Levítico 17 como si fuera Éxodo 24, pero no, Éxodo 24 ya pasó, se inauguró. Lo que está diciendo ahora Levítico 17 es que hay que limpiar el lugar, y para limpiar el lugar yo le di la sangre. Ok, ¿Cristo qué hace en la cruz? Según Hebreos 9 y lo que estamos leyendo, Él muere para inaugurar el pacto. ¿Pero cómo? ¿No hace expiación? Sí, también. Pero espérese. Cristo lo que hace, inaugura el pacto. Y en base al pacto hay perdón de tus pecados. Esa es la cadena.
Pero ¿y Levítico 17? Levítico 17 no es inauguración de pacto. Levítico 17 es básicamente purificación. ¿Y cuándo se produce la purificación? En dos momentos, por decirlo de alguna manera. Cuando Él resucita, dice el texto de Isaías 53:10, Jehová, en la Septuaginta, Jehová quiso purificarlo. Pero además, ese acto de purificación del Señor es su resurrección, la resurrección de Cristo. Pero además, cuando Cristo entra en los cielos, purifica los lugares celestiales. Y cuando Cristo entra en los cielos, nosotros entramos con Él. Y todo esto, Levítico 16, 17, capítulos 16 y capítulo 17, habla de la entrada de Cristo en los cielos y no de su muerte. Lo que habla de su muerte es, otra vez, Jeremías 31. Y cuando Hebreos 9:22 dice, sin sangre no hay remisión, porque la sangre es la inauguración del nuevo pacto. No es una sustancia mágica de remisión, es sangre derramada, pacto inaugurado, y con razón del pacto inaugurado es perdonado tu pecado. Entonces, hermanos, ¿por qué hemos de tener claro esto? Porque nunca lo hemos escuchado. Extrañamente lo hemos leído, pero nunca se nos ha explicado. Hay un pacto vigente y es el nuevo pacto por la sangre de Cristo. Y si hay un pacto vigente, el nuevo pacto, es que el perdón de tus pecados es real. Y si el perdón de los pecados tuyos es real, es que tienes una relación real con Dios, con su Hijo y con su Espíritu Santo. Y esta relación real que tienes con Dios te da acceso a su presencia, porque el pacto ha sido inaugurado por la sangre de Cristo. Entonces, si Dios dijo en Jeremías, no me acordaré más de tus pecados, ¿por qué vives tu vida espiritual como dependieras de recordar esos pecados de tu juventud, como si inclusive por esos pecados aún estás recibiendo castigo? Si el mediador inauguró el pacto, ¿por qué tú sigues orando como si tuvieras que convencer a Dios de abrir una puerta que Él ya abrió? Si el pacto es resultado si la remisión es resultado del pacto ya inaugurado, ¿por qué sigues tratando la remisión como si fuera una lotería de emociones cada domingo? El texto no nos está llevando a una notaría para decir Dios firmó un contrato que permite el perdón de los pecados. No. Él está llevándonos a la presencia del santuario. Abre las puertas y nos dice, el pacto fue cortado. La sangre es la manifestación de que el pacto ya está y está el camino abierto. La sangre no es el fin, es la inauguración del pacto. El pacto vivo es el fin, el pacto es Cristo mismo. La sangre es la inauguración de dicho pacto. El pacto en vigor es la realidad, la remisión, el perdón de nuestros pecados es el fruto. Y quiero terminar con una confesión sencilla. Fíjate, Señor, hoy dejamos la notaría y entramos al santuario. Hoy creemos que tu promesa de Jeremías es verdadera. Tú perdonas, tú no recuerdas más para condenar. Hoy confesamos que el nuevo pacto no es un símbolo, es una realidad inaugurada por sangre.
Hoy reconocemos a Cristo como el mediador, como el Rey de Reyes que inauguró el pacto con su muerte. Hoy recibimos la remisión, el perdón de nuestros pecados como fruto del nuevo pacto que entró en vigor. Es perdón real, memoria cancelada, acceso real, relación real. Hoy sabemos que podemos entrar ante la presencia del Señor mismo porque la sangre de Cristo estableció un nuevo pacto y ese nuevo pacto fue prometido y que tendríamos por ese nuevo pacto perdón de pecados. Entonces, hermanos, lo que le estoy diciendo, cuando nos saltamos de la sangre de Cristo al perdón de pecados, nos olvidamos de que toda la Biblia estaba enseñando que la sangre iba a establecer un nuevo pacto y ese nuevo pacto haría posible el perdón de pecados. No sé ustedes, pero yo tengo una sensación de más certeza de saber esto, que la sangre inauguró el nuevo pacto y que yo estoy y que tú estás bajo ese nuevo pacto. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este nuevo pacto inaugurado por la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque somos parte del pueblo del pacto. Somos parte del pacto en Cristo. Y así como Cristo murió, nosotros morimos en Él. Y así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos en Él. Señor, tú nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo a dar su vida para establecer esta nueva alianza. Si no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás todo lo que te pidamos? Señor, queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe cómo vivir en esta tierra. Que podamos ser y que vivamos esta realidad de que somos luz en medio de esta generación maligna y perversa. Señor, que tú seas glorificándote en nuestras vidas, especialmente en estos momentos tan oscuros de nuestra historia. Bendícenos, bendícenos y en todo sentido prospéranos, tanto espiritual como materialmente. Señor, y si hay enfermedad, sánanos. Que tu Espíritu Santo sea sanando en medio nuestro. Porque el Dios del nuevo pacto es el Dios de sanidad también. Trae sanidad, restauración. Y al corazón desanimado, consuélalo, anímalo, para que con el mismo ánimo y mismo consuelo que tú le das, pueda animar y consolar a otros. Que tu presencia en medio nuestro sea real y que nosotros lo reflejemos. Padre, bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén.